nos lleva a los planos conceptuales. Yo siempre digo que nosotros el pueblo, ¿por qué? Porque la gente que se encuentra en las instancias de gobierno siempre se ubican desde el plano de la autoridad y dicen, el pueblo necesita, como si ellos no formaran parte de esto. Pero al decir eso, se están ubicando en un espacio en el que ellos no conviven con las necesidades de ese pueblo. ¿Me explico? Entonces, la capacidad del habla, la capacidad definicional de los conceptos, la capacidad del lenguaje, como nos movemos y dentro de los ámbitos en los que nos movemos, refleja claramente la ideología que tenemos en relación del otro. Entonces, ¿dónde se queda, por ejemplo, en estos muchachos la capacidad del respeto, de la solidaridad, de todo lo que te la hagan con respecto a su vez a ese señor que está esperando el camión y a que nos lleven los huevazos para la diversión de Juanito? Bueno, no se encuentra en ningún lugar. Es muy difícil entender estas actitudes, salvo que te encuentres con ellas al interior de la educación familiar, al interior de la educación de capilla que puedas tener en términos también, ¿por qué no?, industriales, empresariales, obreros, en donde te desarrollas en tu ámbito de acción social. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un punto medio. Por eso es importante lo que dice la Declaración de los Derechos del Hombre cuando está hablando de la comunidad, del espacio en donde desenvuelves la acción social. Porque si nosotros no somos capaces de encontrarnos, ahora sí que en los ojos del vecino, pues vamos a tener problemas de ubicación, ¿sí? De ubicación en el espacio y en el entorno cultural que no nos va a dejar caminar hacia adelante como sociedad. Y entonces nos tenemos que encontrar con lo que pasa en nuestro país, por ejemplo, o con lo que pasa en Venezuela con sus características, o lo que pasa en Francia, o lo que pasa en Siria. Nosotros no podemos decir que se mueran en Siria, que se pudran los de Ayotzinapa. Tenemos que entender que formamos parte de un todo, y ese todo debe ser comprensible hacia nosotros mismos para construir un discurso que nos hermane, no que nos separe. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental de un Estado como los que tenemos en Latinoamérica y en los Estados Unidos? ¿Por qué no? Estos estados modernos tienen la capacidad de comprender que el índice numérico en términos poblacionales es un índice numérico que requiere, según su espectro, un control social rígido. Porque no es lo mismo tener un reino donde hay 250,000 personas que tener una república democrática donde hay 250 millones de individuos. Nada más el hecho numérico de eso trastorna todo el concepto de acercamiento que puedas tener en el ámbito de la filosofía, de la ciencia política, de la economía, de todas las disciplinas que nos permiten generar un orden arbitrario en nuestras sociedades. Entonces, nosotros tenemos que entender que la capacidad del discurso político en estas democracias megasaturadas de individuos es una capacidad que va constriñendo la función del concepto de democracia. No puede ser lo mismo una democracia en un principado con 50 personas que lo que estamos diciendo en México, 120 millones de habitantes. Entonces, hay una vocación, una suerte de llamado de los duendes que nos hacen en el oído de buscar un poder absoluto por la vía, puede ser constitucional, por la vía de un parlamento, de un congreso, de una cámara de senadores, una de diputados. Hay una tentación por el poder absoluto. Nosotros en México lo llamamos presidencialismo, ¿no? Está ahí presente, nos dice Vasconcelos, pues hay que tener cuidado con el presidencialismo porque viene con una fuerza histórica desde el siglo XVIII, XIX y tal y cual, y no se fue ni se remontó más porque me parece que ya no le dio suficiente interés para hablar de los tlatoanes. Bueno, hoy nos encontramos, según Amnistía Internacional, en uno de los momentos en donde las violaciones a los derechos humanos están más que presente en todas las sociedades. En la mayor parte de los estados hay una tentación
enorme por el absolutismo. Diría yo el absolutismo democrático, o las democracias policíacas, o las democracias militaristas. A mí me parece que el concepto de democracia empieza a entrar en crisis en nuestra época y vale la pena estudiarlo, porque el concepto de democracia se empieza a ver constreñido por un proceso político que tiene una filosofía, una manera de entender las cosas, una ideología política que se sustenta, y esto lo sabemos creo que ya todos porque lo habremos oído por todos lados, en el miedo, ¿sí? Nos tumban las Torres Gemelas, pues tenemos miedo de que se rompa el statu quo, se rompa el equilibrio en el que yo vivo. Acuérdense, y esto es para la reflexión, lo único que no se mueve es lo que está muerto. Entonces, cuando nosotros tenemos que enfrentar el cambio, nos da pánico el cambio, y le adjudicamos una mitología verdaderamente grotesca, nos da pánico el cambio porque creemos que se rompe lo que ya controlamos. Y no nos damos cuenta de que una sociedad que no cambia es una sociedad que está muerta. Y cuando se está muerto empiezas a podrir. Y cuando empiezas a oler a podrido, pues las cosas se ponen feas para los que todavía sobreviven en esa materia. Yo les digo que la estructura ideológica que se ha animado desde mediados de los años 90 es una estructura ideológica que se fundamenta en este miedo y que toma niveles de arte a la hora de estar hablando del fenómeno del terrorismo. Porque nosotros el pueblo, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en esta aula magna, en este momento, estamos informados por medios de comunicación. O sea, no nos consta que Siria esté donde está, no nos consta que sea una suerte de monarquía pseudosocialista, no nos consta que tenga bases militares rusas en sus costas, no nos consta absolutamente nada. Tampoco nos consta lo que hace ISIS, que dicen que así se llama, luego le llaman el Estado Islámico. No nos constan sus barbaridades, no nos consta nada de nada. Y sin embargo, nosotros nos hacemos sujetos del plano mítico, que es el que nos están vendiendo los medios de comunicación, para decirnos, cuidado con ellos, ten miedo, igual te secuestran a ti, también te cortan la cabeza, aguas con esto porque rompe el equilibrio democrático de las sociedades. Cuidado, 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 porque a lo mejor nos están diciendo cositas, y como decía uno de mis hijos, nos están diciendo mentiritas. Entonces, ¿por qué mentiritas? Porque si tienes la capacidad de contrastar la información con la realidad, muy pocas veces casa, cuadra. Aquí en México, si hablamos de López Obrador, todos decimos que es un hijo de la tal Portugal, dictador. ¿Cuántos lo conocemos? Si hablamos de Peña Nieto, todos decimos que es un pobre imbécil. Nos consta la estupidez del señor presidente de la República, de López Obrador. Uy, tenemos problemas. Entonces resulta que los que nos mandan, los que están en el gobierno, están certificados por nosotros bajo la constancia estupidez. Y sin embargo, el señor que está en el otro lado de la banqueta, que llamamos dictador y loco, pues no tiene la certificación, porque no nos consta en nuestras oficinas que esté haciendo lo que hace. Esto lo pongo como un ejemplo del yin y del yang. Lo pongo como un ejemplo de que tenemos como obligatoriedad, por ser universitarios, por estar formados, por tener una familia preocupada, porque estudiemos, porque seamos empresarios, porque ganamos dinero, porque pensemos, porque viajemos, porque generemos planos referenciales existenciales. Por todo eso tenemos la obligación de ser críticos. Y ser críticos quiere decir poner en crisis las cosas, poner en crisis la información. Entonces, cuando nos dice Amnistía Internacional, oigan, cuidado, porque en Somalia nos dice el régimen de que no hay problema, de que todo funciona bien, y de repente tenemos 250 secuestrados, desaparecidos, y que las mujeres fueron violadas, y todo esto. Bueno, ¿cómo vamos a saber si esto es verdad o si esto es mentira? Entonces, tienen que contrastar la información con la realidad. Por eso se trabaja con misiones. Entonces va una misión humanitaria a Somalia a ver qué está pasando con estas mujeres, estos niños, etc. Cuando nos dicen,
desaparecieron 43 y nosotros decimos, ah, se lo merecieron porque eran unos grillos. No, hay que tener mucho cuidado, porque el día de mañana a alguien se le puede ocurrir calificarte a ti como grillo, y a alguien se le puede ocurrir calificarte a ti como posible candidato a ser desaparecido, asesinado o lo que sea. Entonces nosotros debemos como universitarios tener esa conciencia. Esa es una conciencia social, esa es una conciencia solidaria. Si nos vamos sobre lo que nos diga Murillo Karam sobre los asesinatos de Iguala, pues vamos a tener una versión del mundo un poco extraña, ¿no? Yo como historiador, soy historiador profesional, estudié historia, he trabajado en historia, he cobrado por mis trabajos como historiador, etc. Imagínense que al hacer la historia de San Luis Potosí, agarrara yo, por ejemplo, el pulso y lo vaciara en mi libro diciendo, miren, esto es San Luis Potosí, lo dice el pulso. En términos metodológicos, como historiador, estoy abordando las fuentes, estoy trabajando bien. Si contrasto las fuentes, me voy a encontrar la misma historia de San Luis Potosí, porque el pulso, el Hoy San Luis, el Sol de San Luis, el Heraldo, todos participan de lo que podríamos llamar una suerte de oligarquía, es decir, una élite familiar controla esos medios. Y esos medios de comunicación nos dan a nosotros los referentes de realidad bajo los cuales tenemos que existir. Y a no ser que a ustedes les toque un fenómeno específico en la calle que contradiga lo que dice la carátula, el titular del pulso, ustedes creerán el titular del pulso, porque no han vivido la experiencia en la calle. Ahora, yo vivo la experiencia en la calle y digo, pero ¿cómo es posible que el pulso diga esto si fue todo lo contrario? Pues porque contra ti van a haber 500 que no habrán vivido la experiencia en la calle y toman como referente cognitivo la información que les pueda dar el pulso. Es un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo puedes romper esa dinámica? Pues, con organización estudiantil, organización vecinal, organización laboral, organización empresarial, etc. Tener la certeza de los elementos de información que animan la vida cotidiana de tu entorno para que tú puedas generar interpretación sobre esa vida cotidiana de ese entorno. Porque finalmente la realidad se sujeta a un plano interpretativo construido por el propio individuo. Nada más los registros, por ejemplo, legales, nos dan un referente de acción, de actividad, de desarrollo de lo que haces dentro de tu comunidad, dentro de esos referentes, porque supuestamente nos reunimos, nos juntamos y dijimos, esos son los referentes válidos que tenemos que aplicar, ¿verdad? ¿A ustedes los invitaron a algún congreso constituyente en este país? No, pues a mí tampoco. Entonces, debo de aceptar que lo que dice la Constitución de la República refleja una cantidad de intereses que deben de ser de corte universalista, en donde todos los mexicanos tuvimos representantes que se acordaron de lo que nosotros queremos, somos y buscamos. Y si no es así, pues tenemos nosotros la obligación de acercarnos a las leyes, a la Constitución, porque la información es uno de los derechos humanos que tenemos para leer lo que dice, y si no nos encontramos reflejados, tenemos que levantar la mano y decir, tenemos que organizarnos para cambiar esta Constitución. Nosotros hoy estamos en un proceso social en el que decimos, ahí está la Constitución y esa es la buena. Oye, pero ya la checaste. No, pero pues ahí está. Oye, pero pues vamos viendo, porque pues a mí no me ampara nada. No importa que no te ampare, hay que buscarlo. Si no, pues en algún reglamento, una ley secundaria, yo qué diablo sé, ¿sí? Hemos perdido la capacidad de crítica sobre nosotros mismos, porque se han construido mitos sobre diferentes suertes ideológicas. Es que el socialismo es terrible, es que el capitalismo es lo peor. No tenemos la capacidad de sentarnos a decir por nosotros mismos cuál es nuestro sujeto ideológico, porque en base a ese sujeto ideológico tendrá que caminar nuestra capacidad en términos de derechos humanos para avanzar como sociedad, porque si no vamos a estar siempre violando el derecho del otro.
por desconocer, perdón, el propio derecho. Nos dicen los de Amnistía Internacional, bueno, México ya es materia de discusión en ese plano. Durante muchos años el Estado logró, digo el Estado-Nación, no me refiero al Estado de San Luis Potosí, el Estado logró a través de las instituciones de gobierno invisibilizar la realidad objetiva de la nación: la pobreza, la miseria, la inequidad, la corrupción. Todo esto lo logró hacer el Estado por muchos años, pero repentinamente revienta esto a través también de medios de comunicación. Ustedes pregúntense, bueno, ¿y por qué los medios internacionales de comunicación hoy sí le dan atención a los 43 de Ayotzinapa y no le dieron atención a los 250 de Tamaulipas? ¿Qué es lo que hace que reaccione un medio de comunicación? ¿De quién son los medios de comunicación? Pues tienen dueños. Y esos dueños responden a intereses populares. Digo, creo que esto es de ABC, ¿no? O sea, el New York Times tiene un presidente que da cuentas a un supuesto consejo. Ese consejo funciona, toma decisiones, pero quien tiene la batuta pues es el señor presidente del New York Times. Y el New York Times tiene que dar las noticias en relación al objeto del dueño. Digo, esto es como muy obvio, no se necesita ser marxista-leninista para entenderlo, ¿no? Entonces, si la prensa empieza a tomar un sesgo de presión sobre México, en el caso de Ayotzinapa, diciendo que se violan los derechos humanos, debemos de preguntarnos por qué repentinamente a los medios de comunicación les interesan los derechos humanos en nuestra nación. Yo les diría en primera instancia que les importa un bledo los 43 normalistas. Tendremos que pensar cuál es la segunda instancia. Eso se abre a la interpretación. Algunos tenemos una interpretación, otros tenemos otra interpretación. ¿Se acuerdan del pressing en la industria, en las empresas? Cuando vamos a comprar otra empresa y necesitamos presionar al dueño para que nos la venda lo más barato posible, pues piénsenlo. Estamos hablando de petróleo, hidrocarburos, riqueza forestal, mineral. Pues nos tiene que salir barata, ¿no? Si yo voy a comprar algo de eso, ya que lo pusieron en venta, pues mientras más barato mejor. Entonces, bueno, vamos entendiendo la dinámica interna de los intereses de los estados, de los intereses de las cúpulas empresariales, de los intereses de los países y de la gente que está dentro, que va más allá de lo que tendría que ver con el bien social, el bien común. Y nos dice Amnistía Internacional de que los derechos humanos van perdiendo campo a nivel internacional, y ellos dan una interpretación. Dicen: en la medida en que la sociedad funcione a partir de registros de incertidumbre, de miedo. ¿Saben lo que es el miedo? Pues temor a lo conocido. ¿Saben lo que es la angustia? Pues temor a lo desconocido. O sea, tú le tienes miedo a un león, ¿sí? Y tú te angustias con la presencia de un vampiro en medio del bosque. El bosque es grande, el vampiro igual no existe, nunca lo has visto. Eso es lo desconocido. Pero tienes referencias míticas de ello, ¿no? Te chupa la sangre, te va a despedazar el cuello, etc. Bueno, en México nos dice Amnistía Internacional, en México, en toda Latinoamérica, en África, etcétera, o sea, a nivel internacional, que lo que funciona es el miedo, y el miedo tiene la capacidad de constreñir nuestros derechos ciudadanos, porque el ciudadano tiene la capacidad a su vez de dejar derechos con tal de ganar seguridad. Entonces, a mí me violan mis derechos cuando llego al aeropuerto y me revisan hasta mis cavidades corporales. Qué elegante salió. Mis cavidades corporales. Es una violación sistemática a tus derechos humanos. Y sin embargo, estamos dispuestos a que lo hagan, pues en la medida en que decimos, es que va a llegar un musulmán y va a meter una bomba en el avión. Entonces, antes de que me reviente la bomba a mí debajo del asiento, sí, pásale, soy todo tuyo. Ese es, por ejemplo, cómo vas cediendo tus derechos civiles, tus derechos ciudadanos, a causa
del miedo que está entrando a tu cuerpo, al cuerpo también social, a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo se llama eso? El Estado Islámico corta cabezas. Ajá. ¿Quién nos está metiendo miedo? ¿El Estado Islámico o CNN cuando lo pasa por la televisión? Pues yo creo, ¿no? ¿Ustedes creen de verdad, que la potencia militar más poderosa del mundo en toda su historia se preocupa porque le hayan cortado la cabeza a 8 compadres? Y por eso declare una guerra, y por eso gaste dinero para mover a todas sus flotas. ¿Ustedes lo creen? Yo no. O sea, yo ya pasé la edad de chuparme el dedo. O sea, francamente, el que me suelte es Obama, pues dice, no, pues sí debe de ser. Sí, claro, maestro, lo que tú digas. ¿Ustedes creen que por 14 periodistas críticos en París, el Estado francés va a mover a toda su flota para llevarlo enfrente de las costas de Siria, para acabar a todo eso, con el costo militar que eso tiene? ¿Ustedes creen que les importan los 14 periodistas franceses? ¿De verdad no creen? Si eso fuera verdad, les importarían los 120,000 muertos que hay en México, y tendríamos un bloqueo económico, y nos estarían haciendo un aislamiento internacional tremendo. No lo creo. Y creo que ustedes tampoco, si lo reflexionan 10 minutos. Entonces, tenemos que entender cuál es la estrategia de los estados. ¿Ir a salvar 14 más? No. ¿Echar a andar una guerra? Sí. La guerra deja mucho dinero. Cuando las guerras son organizadas, son una de las industrias más poderosas que pueden existir. Mientras íbamos y nosotros comprábamos la espada con el señor que vendía los hierros en nuestra aldea, y agarrábamos un casco y le poníamos ahí como atornillado el cuerno de un chivo y nos lo poníamos, y ahora sí, ¿quién dijo yo? Y hacíamos nuestro escudo con madera y tal y cual. No había negocio salvo el botín de la guerra. Cuando entrabas a la casa del otro, le robabas sus 3 tenedores de plata, si es que los tenía, te llevabas al niño, secuestrabas al niño, violabas a la mujer. Uno de los botines era la mujer y los niños, porque eso generaba riqueza al interior de las aldeas, de los pueblos, de las comunidades que necesitaban surtir su capacidad de reproducción, tener muchos hijos para ser fuerte. Entonces nos robábamos a los niños, violábamos derechos humanos. Claro, en aquel entonces no existían, pero hoy siguen existiendo en otros lugares este tipo de comportamientos y conductas. Y entonces Amnistía Internacional agarra y dice: a ver, ONU, estás preocupadísima por lo que pasa con ISIS, más allá de que si la armaste tú, que si la armó Estados Unidos, que la tienen las muchachas. ¿Qué hacemos con todo lo que está pasando de violaciones de derechos humanos sistemáticos en Asia, América Latina, en África Occidental, en África Oriental? ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué actúas nada más contra ISIS? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces vamos a sacar acuerdos para proteger a esa gente, para evitar la matanza de niños en Ucrania. ¿Y quién bloquea los acuerdos? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Quién es el Consejo de Seguridad? Las 5 potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Está fácil. Ellos reservaron su club propio, sus decisiones propias, que les llaman vetos. Entonces China, Rusia, que antes se llamaba Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas, China, Rusia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, son los que tienen la capacidad de veto al interior de Naciones Unidas. Entonces, si la ONU convence a Francia o Francia convence a la ONU de atacar Siria, pues Rusia puede decir: ¿sabes qué? Pues yo lo veto, y entonces no tiene la capacidad orgánica para poder atacar Siria, al menos en teoría. Y entonces, ¿qué hacen las naciones? Pues más allá de lo que diga la ONU, vamos a organizar un grupo de aliados, hasta utilizan las mismas palabras resonantes de la Segunda Guerra Mundial, para atacar Siria, más allá del objeto que me pueda a mí determinar la ONU. Y entonces rompemos nuestra propia capacidad de derechos humanos que hemos adscrito voluntariamente. Miren, este es uno de tantos